Un verdadero juego de terror psicológico, de los pocos juegos donde al entender bien su narrativa se te pone la piel de gallina. Esto es Silent Hill 2 Remake. El juego sigue nuevamente a James Sunderland, un tipo que viaja a Silent Hill tras recibir una carta de su esposa fallecida, Mary. La premisa del juego es interesante y al inicio capta la atención, ya que comienza buscando a su esposa fallecida hace 3 años en un pueblo, porque recibió una carta de ella diciéndole que lo estaba esperando en su lugar favorito. Solo esto para mí fue más que suficiente para dejarme con la duda de qué iba a pasar y cómo se iba a desarrollar la historia. Vamos a ver, un tipo te dice: estoy buscando a mi esposa que murió hace 3 años. Cualquier persona cuerda va a decir: este tipo está loco o algo le pasó, y lo tendría desde lejos. Además, ni loco iría a meterme a Silent Hill, un lugar abandonado y con una historia un tanto oscura. La historia en sí puede ser un poco lenta en cómo te la cuentan, más que todo porque hay ritmos del juego donde se cae y cuesta un poco retomar. Sin embargo, siempre te mantiene con la intriga de qué está sucediendo. La narrativa es lo que realmente destaco de este juego. Es excelente y una de las mejores que he visto en mucho tiempo. En mi opinión, es la mejor en un juego de terror, muy profunda, con un análisis bastante detallado, donde si prestas atención a los detalles verás que los eventos del juego son mucho más perturbadores que lo que te cuentan a través de los diálogos. La narrativa fue lo que realmente me impulsó a terminar el juego, porque dije: algo peor está sucediendo aquí y no me estoy enterando. Claro, una vez finalizado el juego me dije: tenía razón, mis sospechas eran ciertas, pero aún así no me esperaba ciertos detalles que no pude descifrar o que me dejaron con dudas, y tras investigar me di cuenta de qué acontecimientos de la historia tenían un análisis psicológico brutal que no había visto en otro juego. La narrativa es tan extensa y tan buena que realmente podría hacer un video completo del análisis de este juego. Como he mencionado, Silent Hill 2 es un juego de terror real y con una narrativa excelente, que si la investigas y pones atención te darás cuenta de que está creado de una manera impresionante. Lo malo es el ritmo de su historia, que a ratos por su jugabilidad se cae y puede hacerte perder el interés. Con respecto a su jugabilidad, increíblemente este es el punto más flojo del juego y puede ser el más polémico de todo lo que voy a hablar de este video. Para hacer un título para un solo jugador tiene muchísimo que mejorar. Entiendo que el juego sea del 2001 y que sea así, pero ahora lo llevaron a otro nivel y no tan bueno como suena. Para empezar, la cámara de nuestro personaje es sobre el hombro, en lugar de los ángulos fijos. Este tipo de cámara en ocasiones puede ser un reto para ver qué hay detrás nuestro o al costado. Un cambio que se hizo respecto al original: el combate es básico y sencillo, se centra en esquivar y manejar armas cuerpo a cuerpo, donde podemos utilizar una tabla con clavos y un tubo, que por cierto son la tabla y el tubo más resistentes que he visto en un videojuego. No se rompen nunca. También tenemos armas de fuego, una pistola, una escopeta y un fusil, lo cual es más que suficiente para tener un poco más de variedad en el juego. Lo malo es que el apuntado sigue siendo un poco difícil y creo que está hecho así intencionalmente para hacernos sentir más vulnerables. Aunque tengamos armas, el juego crea esta mecánica para que el arma no te dé seguridad. El combate tiene un problema serio: la variedad de enemigos, la cantidad y lo repetitivo que se vuelve en poco tiempo. Silent Hill 2 cuenta con 5 tipos de enemigos, de los cuales 2 salen hasta el cansancio, hasta en la sopa te salen. Llega un punto donde pelear con ellos se siente como perder el tiempo. Me refiero a los mannequins, que son un recurso para asustar efectivamente, pero tras avanzar en vez de lograrlo terminan molestando porque se vuelven hasta predecibles. A veces hay juegos que implementan loot por cada enemigo vencido y así se siente valioso eliminarlos. Aquí no, aquí la munición solo se puede adquirir explorando cada rincón del mapa. Esto lo hace más realista, pero vamos a ser serios: Silent Hill no es un juego muy realista, no juega con las mismas reglas de la vida real, y eso está claro. Hay enemigos que están escondidos y salen mucho, ya después de unas horas se vuelve tedioso luchar contra ellos y lo mejor es pasar de largo. Lo más polémico, diría yo, del juego es la jugabilidad. No es tanto su combate sino sus puzzles, que llegan a ser excesivos, y los mapas, que en comparación con la versión original ampliaron demasiado. Cada zona o capítulo, por así decirlo, la extendieron mucho más al punto de hacerlo demasiado abrumador. No me
malinterpreten, el problema no es la calidad de los pozos, sino la cantidad y cómo juegan con el jugador, haciéndolo moverse de un lado del mapa al otro lado del mapa constantemente. Muchas veces te vas a perder. La primera zona del pueblo es Silent Hill, luego los departamentos donde todo iba bien y hasta lo encontré divertido. El hospital Brookhaven ya comenzó a sentirse pesado, pero pensé, bueno, debe ser una zona densa del juego y luego mejora, como esas típicas zonas donde dices, ay, no, esta es la parte fea del juego, pero avanzas, decides avanzar. Hasta que llegué a la prisión de Toluca y aquí la situación se complicó bastante. Muchos jugadores, al igual que yo, entenderán que el hospital es largo y con mucho por descifrar. Lo ideal es darle un respiro al jugador de tanto puzzle y zonas laberínticas, pero el juego decide llevarte a una prisión subterránea exageradamente oscura, lo cual ya no es solo un tema de resolver más puzzles, sino que ahora lo harás a oscuras. Y aquí, mi querido espectador, la experiencia se cae mucho. De ser un juego de terror de supervivencia pasa a ser una supervivencia mental, ya que en este punto comencé a considerar usar guías, pero aún así lo logré. Después de la prisión te tiras al vacío y resulta que llegas a un laberinto. ¿Has visto cuando hay un incendio y alguien en vez de apagarlo lo hace más grande? Bueno, eso hace este remake con el laberinto. La prisión es una tortura no por el ambiente terrorífico, sino por la exigencia mental que debes tener de no cansarte de ver por dónde vas ni perderte en el camino. El laberinto lo hace doblemente peor, oscuro, largo, confuso, con más enemigos y más puzzles. Ya en este punto me había cansado y sí, decidí usar una guía. Y luego llegas al hotel Lakeview y aquí mejora la experiencia hasta cierto punto, porque si bien ahora el ritmo es distinto, hay más puzzles. Lo peor es que cada zona se siente muy estándar y con el mismo objetivo, un objeto central que básicamente te permite avanzar de zona. Para desbloquearlo debes dar 1000 vueltas por toda el área para encontrar una llave o un código. El código que abre un candado a una llave, la llave abre un lugar donde obtienes otro código y así sucesivamente. La idea es siempre la misma. Entiendo que estos juegos deban tener puzzles, es parte de su esencia, pero Silent Hill 2 Remake lo lleva al punto de ser abrumador y tedioso, tanto que ya al final solo quieres terminar el juego porque lo que realmente te engancha a seguir avanzando es la historia y la narrativa. Con respecto a los gráficos y diseño visual, no hay mucho que decir. La calidad gráfica es excelente con un modelado detallado, texturas realistas, niebla opresiva e implementan el uso de un Unreal Engine 5, muy utilizado en juegos de este año y que queda muy bien. Eso sí, lo mejor es su estilo artístico, un oscuro realismo y opresivo que es fiel al original. Lo malo es que por los tiempos de ahora se nota que hay mucha censura en este juego. El original era más terrorífico y se pierden varios detalles visuales que podrían ser más aterradores, como por ejemplo la primera vez que vemos a la cabeza de Pirámide. Con respecto al sonido y la música, la banda sonora del juego se siente imperceptible en la mayor parte del juego y casi todo es un silencio incómodo, y solo en cinemáticas o momentos muy puntuales suena una canción de fondo. Destaco la canción Promise, que sí es muy buena, pero en general los soundtracks no son nada destacables. Solo Promise es una pieza excepcional, pero realmente las demás a veces ni siquiera las escuchas, o porque estás muy concentrado en resolver puzzles o porque realmente no se escucha absolutamente nada. Los efectos de sonido, por el contrario, están muy bien. La ambientación de terror logra generar tensión constantemente. A veces te sientes a la defensiva porque pasas oyendo algún monstruo o algún objeto caer en el mapa, lo cual logra muy bien su cometido. Las actuaciones de voz son buenas. En mi caso, las de inglés fueron muy interesantes. No destaco a nadie en particular, quizás James, aunque como mencioné, su personaje no transmite o no permite al actor de voz ser tan expresivo y humano como esperaría que fuera en la situación en la que se encontraba. Realmente pensaría que por lo que hizo y por lo que ha pasado y lo que está viendo, pensaría que es una persona que debería estar un poco más aterrada, podríamos decirlo así, pero también se entiende el por qué no. La dificultad y accesibilidad. En general, la dificultad del juego es sencilla. En cuanto al combate, es bastante fácil, pero los rompecabezas pueden ser lo más pesado del juego. Son muchos y a veces no son tan fáciles de deducir, y al añadir un mapa laberíntico en cada parte del juego puede volverse más complicado o abrumador. La ventaja es que si puedes elegir la dificultad de combate y la de los rompecabezas. Sin embargo, la exploración puede ser lo más difícil, y la paciencia que hay que tener para no perderte es otro nivel. En cuanto a la accesibilidad, vi muchos
muchos detalles, cuenta con presets de interfaz, tamaños de subtítulos, ayudas de apuntado, ayudas visuales para personas con alguna condición visual. Bastante bien. En contenido adicional, la campaña puede tardar unas 15 a 20 horas sin ver guías, aunque te recomiendo ver una que otra porque resolver sus puzzles puede ser muy pesado y lo laberíntico que se vuelve todo el juego lo hace aún más complicado. Yo tardé aproximadamente unas 15 horas, no tiene actividades o misiones secundarias más allá de los coleccionables que quizás te den más contexto de la historia del pueblo, pero al final son solo eso, coleccionables. Ver el apartado técnico, disponible en PlayStation 5 y PC. En mi caso en PlayStation 5 el juego corrió bastante bien, aunque prioricé la calidad gráfica por encima del rendimiento y aún así percibí que el rendimiento estuvo bastante bien. Vi unos cuantos bugs, más que todo en los enemigos, una vez eliminados a veces se bugueaban en el suelo, también en ataques cuerpo a cuerpo. James casi que se teletransportaba hacia otro enemigo para golpearlo cada vez que tenía estos encuentros, pero más allá de eso, en general el juego estaba bastante bien. Con respecto a la relación calidad-precio, el precio de lanzamiento fue de $70, lo cual me parece muy elevado. Lo digo porque es una adaptación, la historia y narrativa ya vienen escritas del original de 2001 con algunos detalles adicionales. Ya vimos que la jugabilidad puede ser un poco abrumadora, por lo cual a veces no va a ser divertido. A nivel técnico debe estar a la altura de juegos de su nivel y los gráficos sí están muy bien. Es un juego corto y prácticamente lo terminas y ya no hay nada más que hacer. Pagar $70 por un juego que luce muy bien sin analizar el resto me parece que podría ser regalar el dinero. Yo lo compré en una oferta de $35 y siento que apenas es un precio bastante justo en comparación a otros juegos, considerando sus problemas de jugabilidad, falta de contenido y repetitividad. El juego tiene buenos gráficos, puzzles que pueden ser buenos y otros no. Al contar solo con estos elementos te recomiendo comprarlo definitivamente en oferta, porque no considero que vale la pena comprarlo a precio completo. Como conclusión, esta nueva versión de Silent Hill 2 es una obra técnicamente moderna a un clásico de survival horror. Bloomer Team logra recrear la pesadilla psicológica del juego original con mejoras gráficas, sonoras y de jugabilidad. Aunque sin transformar radicalmente la experiencia, el juego destaca por su narrativa, diseño visual, calidad gráfica y demás. Sin embargo, su jugabilidad es muy pesada y tediosa, lo cual le resta muchos puntos. También, a pesar de que tiene muchos elementos positivos, sigue siendo una adaptación donde la versión original es la que sigue llevándose los aplausos, más a nivel narrativo y artístico. Considero que es un juego recomendado para amantes del género, no es para todos. Además, siendo muy transparente y honesto, creo que los puntajes y reseñas que le han dado a este título creo que son bastante elevadas, no están tan alejadas a lo que realmente yo pensaría, pero realmente creo que está un poco más alto de lo que realmente debería estar. Aún así, mi calificación final para Silent Hill 2 Remake es de 4 de 5. Debes jugarlo. Si te ha gustado esta reseña, dale un like y suscríbete para más. Nos vemos.